Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Yo soy Lucy Rodríguez y hoy me acompañan Javier Soria. Hola, hola, ¿qué tal? Y Kimberly López, que hoy hace su debut. Bienvenida, Kim. Hola, mucho gusto a todo el público de Tangente. Para mí la verdad es que es un honor estar aquí. Muy nerviosa, la verdad. Me cuesta, pero pues feliz de poder conversar y aportar un poco. A mí me gusta que estamos fichando talento, ¿verdad? O sea, hay Sí. nuevas caras que las van a ver en el equipo de Tangente, los que venían desde la época del programa de radio, fíjese qué. Y bueno, tenemos diferentes expertices. Kim es periodista de investigación. Me gusta, creo que de su generación es las que ha destacado, así que felicitaciones y bienvenida a tu casa. Muchas gracias. Y quienes no conocen su trabajo pueden buscarla en redes. Realmente yo ya había escuchado de Kim antes de que se uniera al equipo y había leído su trabajo de investigación, que es excelente. Así que les invito a buscarle en redes y también les invito a suscribirse a este canal. En YouTube, en Spotify y a seguirnos en redes. Tangente GT nos encuentran por todos lados, Twitter, TikTok, Dele a las Facebook. notificaciones, nos ayuda que el algoritmo nos premia ahí sugiriendo las vistas y entonces lleguemos más lejos. Muchas gracias a la audiencia. Va creciendo Tangente, ¿verdad? Sí, la verdad es que estamos muy contentos con la recepción que ha tenido y nos alegra mucho que nos elijan como un medio para informarse, para analizar o para acompañarse, ¿no? También tenemos algunos episodios que son más de cultura, entretenimiento, música, de todo un poquito. Así que, bueno, entremos a platicar de lo que hemos visto en estos días. Como todos saben, y hay un episodio que hicimos al respecto, la semana pasada se publicó una encuesta de Prensa Libre, dando una primera idea de cómo van las elecciones. En esta ocasión dijimos que a diferencia de trackings o de observaciones de cómo se comporta la gente en redes sociales, esto sí fue una encuesta con una papeleta simulada, y esta encuesta tenía algo que tomó por sorpresa a muchas audiencias, que es que el puntero era Carlos Pineda y luego ya venían para abajo pues Sandra, Mulet, Suri Ríos en cuarto lugar y luego ya otro montón de candidatos más hacia abajo. Y naturalmente, como esto cambia la percepción que mucha gente tenía de cómo iba la carrera, hubo reacciones. Así que hoy queremos comentar de estas reacciones y también algunas cosas de la encuesta que nos habían publicado cuando hicimos el episodio anterior. Entonces, quizás Javier, empieza tú, cuéntame qué reacciones observaste y qué acciones piensas que se derivan a partir de la publicación de esta encuesta en la estrategia de campaña, digamos, de los diferentes o en lo político, candidatos. dirías tú. Ajá. La percepción se convierte en realidad, ¿verdad? Yo creo que lo de Pineda ya había suficiente información que se podía ir tomando acerca del auge de Pineda electoralmente. O sea, predecían ese resultado electoral. No lo habíamos podido ver con una encuesta de calidad, como es el caso esta de Prodatos, por mucho que salgan analistas y gente interesada tratando de meritar esto. Como toda encuesta puede tener sus... están dentro de cierto margen de error, puede tener incluso algún margen de mejora a nivel procedimental, pero Prodatos es una empresa relativamente seria, podríamos decir, para lo que hay en el mercado, bastante seria, diría yo, para lo que hay en el mercado, y sí es una fotografía del momento, y como decía, ¿verdad? O sea, cumple con lo que a la vista se escuchaba en tendencias, uno podía ver cómo trascendía Pineda realmente círculos sociales, podía trascender ubicaciones demográficas, o de las localidades, ¿verdad? Lo rural, lo urbano, o sea, el fenómeno es que él estaba creciendo y creo que es la realidad. Más me pareció sorprendente, mejor dicho, ¿verdad? Es el hecho de que Suri Ríos haya caído al cuarto lugar. Es un desplome, o sea, Suri Ríos estaba punteando en los 20, Sandra se mantiene estacionada en 19, podría decir uno que está dentro del margen de error de sondeos previos. Los que circulaban a finales del año pasado, trackings también, vamos a hablar un poco de la diferencia después de encuestas y trackings, pues el desplome de Suri Ríos es realmente lo que también ha sacudido en gran medida el estamento político. Y eso lo que se percibe en este momento es en su campaña, deja ella de ser la percibida como puntera, tiene que ajustar su estrategia. Vamos a ver a Suri, como ya la empezamos a ver, yendo a foros, arriesgando un poco más. Va a tener que posicionarse sobre cosas que quizá no quería posicionarse, jugando un poco más conservadora desde la óptica de que ella tenía una ventaja que tenía que conservar.
que no lo es así. Y lo otro es los círculos que la apoyan, los círculos sociales y los círculos políticos que la apoyan. La información que se tiene, este país es un país de bolas, pero parece que están cerrando filas alrededor de ella, parece que hablan de algunos de esos clásicos financistas que tenían fichas puestas en todos lados, las están concentrando solo alrededor de Suri, apuntalarla con consultores extranjeros, etcétera. O sea, de momento no ha tirado la toalla el surismo, la derecha más derecha de este país, alrededor de ella. Y bueno, con el tema de Pineda, Pineda lo que le queda en este momento es disciplinar, digamos, al resto, digamos, de la dispersión del voto. Hay muchas personas que quieren que su voto sea relevante, entonces cuando perciben que alguien está creciendo lo voltean a ver con más intensidad y empiezan a hacer cálculos más pragmáticos, ¿verdad? Y creo que es interesante trascender el mundillo de comentario político o de personas que están muy conectadas y que tienen una lectura más clara sobre Pineda. Les causa obviamente mucha suspicacia este tipo venido de la nada, del área rural, alrededor de Izabal, Valle del Polo Chic, con negocios que no muchos se saben, rumores acerca de sus vínculos, la ignorancia que exhibe acerca de la administración pública, pero él ha capturado la imaginación de un porcentaje de votantes importante. O sea, ese resultado de tener un conocimiento de poco más de 50 y una intención de 23%, o sea, te está diciendo que de cada, redondeando números, cada 2 personas que lo conocen, uno vota por él. Sí, y eso también es clave, que es una de las cosas que muestra esta encuesta, la aceptación del candidato. Porque, digamos, una Sandra y una Suri tienen un nivel de aceptación altísimo, de reconocimiento altísimo, pero la aceptación es muy baja. En cambio, Carlos Pineda tiene una aceptación bastante alta para el nivel de gente que lo conoce. O sea, realmente no es tanta la gente que lo conoce, pero de la gente que ya sabe quién es, sí tienen una opinión favorable respecto a él. Kim, ¿cómo has visto tú, digamos, este post-mortem después de que salió la encuesta y qué reacciones has visto? De hecho, lo hemos estado platicando bastante. Es todo un fenómeno Carlos Pineda porque, bueno, al inicio, como ustedes imaginarán, el año electoral es un año clave, ¿verdad? Desde, o sea, como ciudadanos y también como periodistas, en nuestro caso, nos tenemos que preparar para empezar a perfilar a los rostros nuevos, a los que van apareciendo y también a los rostros no tan nuevos que aún así tenemos que seguir persiguiendo, ¿verdad? El caso de Sandra y Suri en Mulet, incluso, ¿verdad? En algún momento pensamos que iba a ser Mulet el personaje que nos iba a sorprender con las encuestas, ¿verdad? Y había una serie de predicciones ahí que estábamos haciendo un poco a ciegas, ¿verdad? Porque nuevamente el proceso electoral, como ha sucedido en otros años, tiene sus sorpresas y este fue el caso de Carlos Pineda, que inicialmente pareciera que, bueno, en mi caso, era un fenómeno que yo pensé que no iba a trascender de redes sociales, ¿verdad? Y estoy descubriendo el poder de las redes sociales en el contexto electoral, ¿verdad? De hecho, hace poco platicábamos con algunos expertos en el tema de redes y de relaciones públicas y sí, estábamos hablando de qué tan posible es o qué tan lejano podría ser considerar que desde las redes sociales se elige al próximo presidente de un país, ¿verdad? Entonces nos sorprendió bastante este fenómeno, la encuesta fue como un golpe bastante fuerte. Ajá. Existe mucho esta desconfianza de las encuestas porque, ¿verdad? Todo lo que se dice, ¿verdad? Qué tan riguroso puede ser el método, qué tan representativa es la muestra, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, desde que salió la encuesta de nuestro diario ya era bastante alarmante ver esos números y podríamos dudar de la representatividad de la muestra porque eran solo lectores de nuestro diario, ¿verdad? Desde lo digital, pero el impacto que pueda tener que se publique una encuesta donde diga que el candidato más destacado es Carlos Pineda. Y si tú sos lector de nuestro diario y ves eso, si no sabías quién es Carlos Pineda, entonces te pones a averiguar. De hecho, Daniel, estuve en un taller con Daniel Herring, síganlo, y él nos platicaba a varios periodistas que es increíble la cantidad de personas que buscan el nombre de Carlos Pineda en Google. O sea, esto es un fenómeno tan extraño. O sea, a mí me parece
o sea, y sorprendente, o sea, nunca yo lo hubiera imaginado a este punto, ¿verdad? Si hubiéramos hecho apuestas, nunca lo hubiera yo visualizado de esta forma, y creo que tiene que ver mucho, perdón, ya me desvié, pero creo que tiene que ver mucho con las redes sociales, y creo que es algo que también deberíamos empezar a dimensionar. De hecho, es evidente cómo muchos candidatos se suben a la ola del TikTok, ¿va? Bailando, pero presentándose. Lo relevante es que la campaña que estaban haciendo básicamente Suri y Sandra es una campaña muy congruente como se hacía aquí política hasta la campaña del 2012. O sea, lo que entendías es que la variable número 1 es conocimiento, y ese conocimiento hay porteros del sistema, gatekeepers, que te permiten acceder al siguiente nivel de conocimiento. Y el número 1 generalmente es la televisión abierta. Lo que está haciendo Pineda en este caso es no depender de la televisión abierta. Un fenómeno que se podía anticipar en otros países, efectivamente, estos medios como las redes, especialmente las más virales, te pegan ese empujón, pero no existe una concentración de medios como existe en este país. Entonces, ese poder concentrado solo en un actor es muy difícil cuando se lo explicas a analistas que no son de Guatemala para que entiendan. Tienes que explicar cómo está conformado el sistema de medios para que ellos entiendan por qué lo de Pineda primero es inédito. Exacto. Y en ese sentido supo encontrarle la llave al sistema. Con el estudio que estabas diciendo, ese estudio que hicimos acerca de las búsquedas, no solo era que Pineda era el número 1 y más buscado. Lo relevante también e interesante eran las búsquedas alrededor de cada uno de los nombres. La gente que busca a Suri buscaba a Sandra, buscaba cómo se miraba a Suri de joven. Sí, por la carita. Sí, los OnlyFans, ¿verdad? No faltan, cosa que no le pasa a Sandra, ¿verdad? Pero también Sandra, con ese su Photoshop, había gente que buscaba Sandra Torres de joven, cómo se miraba, ¿verdad? Y la comparaban con Suri. Algunas personas comparaban a Villacorta también con Sandra. A Villacorta lo comparan con Arévalo. Piden su plan de gobierno, es un público un poco más exigente en cuanto a la propuesta. A Arévalo buscaban a Villacorta, buscaban al papá, buscaban el plan de gobierno. ¿Qué pasaba con Carlos Pineda? Bueno, me faltó Mulet, ¿verdad? Con Mulet buscaban las adopciones y lo comparaban con Sandra y lo comparaban con Villacorta. ¿Qué pasa con Pineda? La gente buscaba cuál es el partido de Carlos Pineda, cuál es la biografía de Carlos Pineda. Carlos Pineda, ¿qué es, verdad? O sea, no lo comparaban con absolutamente nadie más. Porque no tiene, o sea, porque no hay su punto de comparación. Ajá, exacto. No eso y porque ha trascendido, ha sido el único que tiene un discurso suficientemente comprensible y suficientemente antisistema y un discurso bastante amorfo, ¿verdad? O sea, tiene cosas de Donald Trump. Así como cuando Trump te decía, yo tengo las mejores palabras, yo fui a los mejores colegios, yo tengo la empresa más grande. Él también, él es alguien que se promociona a sí mismo, tiene esas cosas así como de conman, ¿verdad? Como de artista del engaño, que se echa flores de solito. mucho marketing, así grandilocuente. Tiene cosas de Bukele, tiene cosas de ignorancia de Pedro Castillo en cuanto a la administración pública, que uno dice, Dios mío, ¿cómo va a hacer ese gobierno? Tiene cosas de Rodolfo Hernández, por ejemplo, el auge, este candidato que llegó a segunda vuelta en Colombia. Es un fenómeno interesante estarlo viendo delante de los ojos. Ahora, yo quiero añadir, porque sí, hemos hablado de cómo él creció en redes, y usando la misma herramienta de la encuesta, donde publicaron también en qué confía la gente, ¿no? Y las redes, digamos, la gente las usa, pero no del todo confía. ¿En qué cosas sí confía la gente? Y una de las que están en lo más alto es en líderes comunitarios. Y ahí Carlos Pineda sí ha hecho trabajo también, digamos. Él cuenta mucho cómo ayudó para las diferentes tormentas, Zeta Iota, etcétera. Y él se acerca a su comunidad, él es parte de esa comunidad porque me parece que uno de sus negocios también tiene que ver con el campo. Entonces, cuando habla con la gente del campo, él dice, yo he sembrado, yo no sé qué. Y yo soy agricultor. Etcétera. Ajá. Entonces, bueno, eso, líderes comunitarios. La otra gran organización que goza de la confianza de la gente son las iglesias evangélicas. Y él también tiene vínculos con las iglesias evangélicas. Entonces, es una combinación de cosas en las que la gente confía, que han hecho que este fenómeno se haya alzado, digamos. Lo único que le falta de las instituciones en las que la gente confía y que, bueno, ha ido bajando, pero todavía la gente confía en esa, es el ejército, digamos. Pero luego todas las demás en las que la gente confía, sí está él ahí. Y él también le ha dado la espalda a las cosas en las que la gente no confía. Digamos, esta vez salió baja confianza a los noticieros, por ejemplo. Las noticias en general o los medios, etc. Y él ha sido muy vocal en decir que
le da la espalda a los medios tradicionales, que él no cree, que él piensa que los medios están vendidos, etc. Entonces yo creo que también es una combinación ahí, no solo es el hecho de que él use las redes, sino que las combina con cosas en las que la gente confía. Y otra cosa que también ha hecho que él sea un fenómeno que ha tomado tanto por sorpresa es que él no es urbano. Digamos, normalmente en las elecciones y todo, el fenómeno empieza en la capital o el que gana la capital gana las elecciones, decían antes, y aquí el apoyo viene de lo rural, digamos. Yo no estoy tan seguro con lo que estás diciendo alrededor de que él se esté colgando de instituciones o de personas que tienen credibilidad. No he visto data points que imprueben o comprueben esto. Diría que no, porque su ascenso ha sido explosivo. Creo que ha sido más que todo digital y a través de conocimiento. Probablemente ahora él entra en una fase de retornos decrecientes. O sea, es relativamente costo efectivo y fácil subir. Lo digo porque es muy difícil, ¿verdad? Pero es relativamente fácil subir tu conocimiento en campaña de aire con medios digitales y después para llegar al resto de gente que no tiene cobertura digital, que es más escéptica por generación, etcétera, ya vas a necesitar de ese tipo de instituciones que te ayuden. Probablemente va de la mano, pero yo te diría que todavía no he visto data points que me digan que lo que estás diciendo explica el fenómeno Pineda. Yo creo que lo que estamos viendo esencialmente es una persona que tuvo mucha suerte. O sea, los Valdizón le pegaron una patada en el momento adecuado, porque no sería lo mismo Carlos Valdizón ante el electorado con un demonio satanizado ya como es Valdizón, un malo tradicional, y salir a la par de ellos como le toca, por ejemplo, un Pirulo, ¿verdad? No sería el mismo fenómeno. Y lo otro es que tenía una operación de marketing digital bastante competente, que es algo que seguramente hizo trucos y trampas en el asunto. O sea, pues es muy difícil por eso en la legislación guatemalteca esa visión positivista de la campaña empieza en tal... Mentira, empieza antes, ¿verdad? Todo el trabajo que él hizo de tener una red de influencers, de tener una operación en TikTok con semejantes seguidores, es un trabajo de años. Dicho esto, ¿cuántos políticos han tenido el tiempo para hacer lo que Carlos Pineda hizo? Creo que también la plata que le metió es importante, pero tampoco es imposible, ¿verdad? O sea, creo que a mí me quedará siempre la duda de qué hubiera pasado si la oposición tiene una operación digital, de marketing político competente alrededor, no sé, de un Arévalo o de un Villacorta, además de la calidad y el carisma del candidato, que también, aunque no sea para nuestros públicos, hay que entenderlo, para los oyentes de Tangente, hay un montón de gente que mira y conecta con Pineda. Sí, y digamos, yo no estoy diciendo que haya sido como una estrategia deliberada que él haya usado o planificado. Simplemente creo que el hecho de que él esté cerca de las iglesias evangélicas y cerca de las comunidades es una de las cosas que ha ayudado a que la gente confíe en él, porque digamos, puedes generar una audiencia digital, una cuenta de TikTok, etcétera, pero si la gente igual no confía en ti, puedes parar con un resultado similar al que tienen Sandra y Suri, por ejemplo, que la gente las conoce, pero no las apoya, por ejemplo. Y esto último que tú decías sí es bien importante, el hecho de la autenticidad, de comprender cómo funciona esa red social, porque a diferencia de, digamos, Instagram, Facebook y las otras redes sociales más tradicionales, llamémosles así, aquí lo que se premia en TikTok es la autenticidad. O sea, no es tanto una cosa curada cuidadosamente como en Instagram, donde la foto tiene que estar perfecta y la persona tiene que estar bien producida y el texto que pones tiene que ser nítido, etc. En TikTok lo que se premia es que la gente sea genuina. Te causa un poco de distancia, ¿verdad? Por eso cuando veo a esos candidatos que, diputado no sé qué del movimiento tal y tal, abajo el cintillo y la producción, y uno dice, ¿qué estás haciendo? No estás entendiendo los códigos audiovisuales de TikTok, estás desperdiciando la plataforma en lo que estás diciendo, Luz, y tienes toda la razón. Hay cosas que el tiktokero ve y le resultan familiares, amigables y creíbles, y cosas que dicen, esa producción se me hace pensado, no se me hace auténtico, no se me hace espontáneo. Sí. E incluso es una red social que si tú lo pensás sale muy barato, o sea, ser viral en TikTok. O sea, no tenés que, como decir, el Photoshop o la producción que otros partidos sí están haciendo en sus anuncios o en sus pequeños clips que tiran en redes sociales. Yo quería comentar, solo para agregar un poco, yo coincido con ambos, o sea, yo siento que yo sí veo como una estrategia bien clara, o sea, yo siento que si la estrategia no viene de él, tiene un equipo muy bueno y ha hecho su trabajo en dos partes, en lo digital, y también creo que ha tenido mucho tiempo para hacer un trabajo de campo bastante sigiloso. Tal vez no lo vemos tanto, tal vez la ciudad fue como el último punto, ha sido el último punto donde él busca
darse a conocer, ¿verdad? Primero empezó de fuera y ahora llegó hasta el epicentro, por así decirlo, del tema de las elecciones. Pero sí creo que es muy estratégico y considero que en redes sociales como TikTok no hablamos tanto de, yo confío en este candidato, porque creo que la confianza, creo que el público no tiene estándares tan rigurosos de en qué creo o a qué le doy like, sino simplemente esto me da risa, o sea, me recuerdo me entretiene este señor, qué chistoso, y ahí con eso yo ya se ganó mi atención, no me importa si está mintiendo, simplemente creo que es algo como bien banal. Me recuerdo del video de Pineda, que fue la primera vez que yo supe de él. Estaba de las inyectándose. El primero fue uno que está mostrando las placas de una avioneta. Y me pareció tan grotesco, pero a la gente estaba compartiéndolo. O sea, yo lo vi muchas veces en un solo día, porque la gente se volvía loca con ese video. Y no era información, o sea, no te estaba dando nada de información, no te estaba vendiendo nada, simplemente estaba siendo irreverente, o sea, incluso ridículo. Y eso es lo que la gente, o sea, con eso ya te ganas un enganche con las personas. Entonces, ni siquiera estamos hablando de se ganó la credibilidad, sino solo llamó la atención, solo encontró un punto en donde poder darse a conocer sin tener que tener estándares rigurosos de hablar de planes, de propuestas, ideologías. Exacto, no dice nada bueno. De hecho, yo he revisado sus redes sociales y no hay nada. O sea, es un contenido totalmente vacío y cuando lo vemos también en momentos donde debería él dar su punto de vista político, dar a conocer lo que hay acá o qué planes de gobierno tiene en mente, lo que hace es show, como lo hizo con Dina Fernández. Sí tiene un discurso antiélite y antisistema claro. O sea, a nosotros nos puede parecer que no es relevante porque no tiene propuesta y sustancia, pero él sí se posiciona claramente. No sé si vieron el discurso de Pineda, o no es un discurso, sino un clip de él en un meeting que se ve en el interior, en el día sábado. Vi el clip en la mañana. No sale hablando, empieza con Sandra. El verdadero enemigo es Sandra. Y después se va con Suri, que parece un pavo real. Y después se va con estos académicos de la ONU desconectados, tirándole a Mulet. Y después se va contra estos empresarios que se han acercado a mí. O sea, él sí tiene un discurso que tal vez no le habíamos oído con esa facilidad de entenderse y ese potencial de conectar desde la época de Portillo, diría yo. O sea, eso es un fenómeno en sí mismo. Y dos cosas que nos dejó también esta semana que creo que son relevantes. Ojo con Mulet. Segundo lugar, Basuri, según esta encuesta. Pero Mulet tiene un conocimiento no muy distinto al de Pineda. Obviamente no ha crecido lo suficientemente rápido, no pudo aprovechar el boost de conocimiento de haber participado la vez pasada. Además es un viejo rockero, o sea, de la política nacional. Lo que pasa es que hizo carrera un tiempo afuera, pero tiene un conocimiento que está abajo del 60%. O sea, si alguien tiene chance de que no tengamos una segunda vuelta con las señoras, sería en este caso Mulet. No veo a nadie más enganchándose de momento. Y el otro take que creo que es importante es, veamos la reacción a Pineda, en este caso de lo extracancha. No teníamos en el mapa que Pineda pudiera caerse la candidatura del TSE. Sería una locura y sería impensable a estas alturas. Creo que los candidatos debieran decirlo, más allá de que Pineda genera todo tipo de alarmas en nosotros. O sea, por principio, a estas alturas no puedes estar hablando que el puntero reciba una patada en la espinilla extracancha. Sería fatal, ¿verdad? O sea, ¿qué clase de panorama político nos quedaría? Sea quien gane, ¿qué clase de gobierno puede hacer con esa legitimidad? Iba a decir una cuestión más, pero me recordaré después de hacer el tema de Mulet, lo de Pineda extracancha que estamos viendo. Villacorta, me parece el gran perdedor. Creo que él tenía el potencial de ser el caballo negro que podía alcanzar. Era los que tenían claro posicionamiento de oposición. No supo desde la campaña salir y reventar en conocimiento como lo pudo hacer Pineda. Y lo peor es verse frustrado y saliendo a denunciar una encuesta, perdiendo los papeles y las formas. Son suspicacias que se levantan alrededor de una persona que las elecciones pasadas ya demostró también que tiene, igual que Pineda, tiene poquita epidermis para poder aguantar los roces de la crítica. Es una persona que es irascible, una persona que le cuesta, en este caso, recibir palos y reveses, como puede ser el balde de agua fría, de verse tan atrás en las encuestas. Ahora, algo que también me llamó la atención es que
digamos, Pineda, como ustedes decían, ¿verdad? Tiene tal vez superficial, no mucha propuesta, tendrá unos sus mensajes clave, pero digamos, en lo técnico y en su conocimiento de cómo funciona la administración pública está muy mal, etcétera. Y quizá la gente lo está apoyando y lo reconoce, pero la gente no es tonta. Si ven luego lo que se publica acerca del índice de optimismo, la gente no tiene optimismo por el futuro. O sea, dice, quizá yo le voy a dar el voto a este candidato, pero yo sé que nos va a ir mal. O sea, yo sé que nos va a ir fatal. Al final, la lógica de elegir por medio del descarte sigue siendo la misma. O sea, ¿cómo le hago? Esta definitivamente no, esta tampoco, tal vez sí, tal vez no, y este va medio que se salva, digamos. O con este, por lo menos no voy a tener más de lo mismo. Pero no es un voto esperanzado que está diciendo voy a poner todas mis esperanzas en este señor, o yo sé que si voto por él Guatemala va a mejorar, porque les hacen la pregunta, ¿usted cree que Guatemala va a estar mejor o peor en los siguientes, creo que 5 años? No me recuerdo cómo iba la pregunta, pero les preguntan sobre el panorama de futuro dentro de la encuesta y la gente dice, creo que estamos mal y creo que vamos a estar peor. O sea, por mucho que él tenga conocimiento y apoyo, no está dándole esperanza a la gente. Otro data point interesante, este viene de la herramienta de Gustavo Ararte, que tenemos pendiente con él una actualización para que nos cuente un poco lo que ha estado haciendo en época electoral. Es precisamente el que decías, las emociones y los sentimientos alrededor de la campaña. Y responde a lo que estás diciendo muy bien al ojo el instrumento. El sentimiento negativo no supera, en este caso, o sea, la esperanza de que salga algo bueno de esto. Sigue siendo el principal sentimiento, pero no en la proporción que debería de ser. Unas elecciones deberían de generar muchísima más esperanza, expectativa de cambio positivo que las que están generando. O sea, eso es otra de las data points que podemos ver acerca de la falta de confianza en el sistema y de entusiasmo de las personas. Eso es paralelo y congruente con que Pineda se mire antisistema y que a pesar de que la gente esté descreída del proceso, de todas maneras piense, pues, bueno, al final de cuentas todos llevan narcos en sus listas, todos llevan gente cuestionable, todos son refritos oscuros, pues probemos a este que viene de afuera y tiene este discurso y parece que me entiende un poquito mejor que los demás que se miran tan desconectados. Y eso también se ve reflejado, o sea, esa apatía, desesperanza y en el fracaso que fue la campaña de, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Empadronamiento en el Tribunal Supremo Electoral. O sea, no hay forma de llamar a la gente al voto. O sea, no hay interés, no hay ganas, hay los jóvenes. O sea, que el hecho de que los jóvenes estén tan desinteresados de que sea la primera vez que un joven pueda votar y no quiera hacerlo, o sea, dice mucho de la crisis de confianza al sistema electoral y alrededor de eso todas las jugadas sucias que hemos visto en este proceso obviamente solo refuerzan esa idea y la verdad es que es bastante triste porque entonces no sé qué nos espera el próximo proceso, o sea, siento que es como que un declive y no sé qué pueda hacer que esto levante un poco, o sea, venimos así desde el 2015. Y eso es tarea pendiente que tienen los partidos políticos en general, porque realmente esa apatía que tienen los jóvenes es porque no tienen sentido de agencia, no tienen sentido de identificación con ninguno de los partidos políticos, es decir, ningún partido político se tomó la molestia de acercarse a la juventud y hablarle a la juventud y buscar qué es lo que la juventud sueña, desea, etcétera, para desde ahí formular sus propuestas, etcétera. Y era una oportunidad de oro, porque viniendo de una administración que es la peor evaluada en los últimos 20 años, imagínate, era la oportunidad dorada de decir como, esta gente lo hizo fatal, con un poquito de mejorar o de aumentar la esperanza hubiera tenido un impacto enorme, ¿no? Aunque generacionalmente las juventudes no creen en el sistema en todos lados del mundo, no solo en Guatemala. O sea, también hay un tema que Guatemala no podemos analizarla en el vacío. O sea, hay tendencias mundiales y están en horas bajas las instituciones y la credibilidad del sistema. O sea, yo creo que la reflexión aquí es lo sensible que es realmente la construcción civilizatoria. Las instituciones son virtuales y son algo en lo que creemos y en el momento en que dejamos de creer, desaparecen delante de nuestros ojos y se desvanecen. O sea, nosotros creemos que el dinero tiene valor porque lo recibimos institucionalmente, lo puedes llegar a depositar, a cambiar pero el día que ese dinero alguien no te lo reciba es papel.
Y eso pasa con cualquier otro medio de transacción o pasa con cualquier otra institución. El TSE, aquel TSE que nos hablaban nuestros papás, yo todavía lo vi por edad, ¿verdad? De Alfredo Gerbrucher, don Alfredo Gerbrucher, arrastrando los pies y no sé qué, pero un viejito honesto que salimos de la dictadura, vamos a creer. Después se la entregó a Guerra Roldán hizo un buen papel. Y ahora nosotros lo que miramos no es eso en los magistrados del TSE. Entonces, también creo que la oportunidad estaba ahí realmente para un líder carismático y una buena campaña con un buen mensaje de poderlo elevar, pero esos fenómenos políticos también son muy difíciles de predecir y realmente no todos son ese animal político de raza, ese candidato que vos miras y dices, este es un corcel, ¿verdad? O sea, dale campo y se los va a comer líder, a los demás. Y ahí es donde alguien como Pineda, en medio de toda esa mediocridad, puede capitalizar porque hay una oportunidad y un vacío. Muchas personas quieren ver en él, por ejemplo, un Bukele, y está muy lejos de ser un Bukele en sus mejores días. Pero el vacío está. O sea, realmente lo triste para este país, al final de cuentas, es que no hay gente más capaz, más independiente, más claro de dónde viene su plata, de dónde viene su círculo, que demuestre más conocimiento, que pueda, al final de cuentas, llenar ese vacío, sino que tiene que ser alguien como él. Y aquí me voy a echar una tangente así grande, hablando de lo que decías de las juventudes de hoy. Eso también se ha analizado mucho, el efecto que han tenido las redes sociales en las juventudes y en cómo están conectados con otra realidad, que es esa realidad virtual, cabal. Suponete esos fenómenos que en ciertos países ya la gente no se casa, digamos, o los jóvenes tienen miedo a buscar pareja, o ni siquiera sienten la necesidad de buscar pareja porque resuelven sus necesidades afectivas de una forma digital en las redes, etcétera. Y ya luego al vivirlo en la realidad no está a la altura de lo que vivieron virtualmente a través de las redes sociales, digamos. Y creo que eso es algo que nadie ha visto venir, porque luego, como tú decías, ha pasado en otros países, como en Inglaterra, pasó con el Brexit, por ejemplo, que solo votaron los viejitos y al final los jóvenes no se vieron representados y es una decisión con la que la mayoría de jóvenes no está de acuerdo, pero no fueron a votar, digamos, o no hicieron el trabajo de hacer campaña para decir por qué valía la pena quedarse en la Unión Europea en vez de salirse, por ejemplo. Y eso que sociológicamente estás hablando de una generación atrás, que no está inconexa con lo que sucede ahora, pero después de la pandemia, o sea, eso tiene otras vueltas de tuerca. Yo les recomiendo mucho a nuestra audiencia ponerle coco a algunos debates que hay a nivel cultural, sobre todo en Estados Unidos. Este programa de Bill Maher, de Real Time, de HBO, lo recomiendo mucho que lo vean, porque tiene discusiones al respecto. Y yo he visto y me ha dado ahí algunas lecturas, por ejemplo, sugeridas, acerca de ese fenómeno que estás hablando, Lucy, de los jóvenes que no saben lo que es llegar a un bar simplemente y hablar con una mujer y cruzar una mirada. Y se vuelven entonces esos incels voluntarios que además son más susceptibles a algún tipo de ideología extremista, por ejemplo, misógina, está volviendo mucho eso. O sea, los temas, por ejemplo, de machismo, de violencias entre géneros, está al alza porque se ha perdido esa capacidad de interactuar, cosas que te deja la pandemia, que te da la virtualidad y que todavía no sabemos qué clase de sociedad nos va a hacer el futuro y las tensiones que van a haber intergeneracionales por eso y qué significa a la larga esto en la civilización, en el sistema mundo y en instituciones y gobernanza que la necesitamos más que nunca porque los problemas son globales. O sea, es lo que decíamos en el tangente que tuvimos con Gustavo, ¿verdad? O sea, la agenda país nos está prensando el dedo, no solo porque hay gente aquí muriéndose de hambre, no tiene infraestructura básica, sino porque no vamos a ser tomados en cuenta como país de manera seria, porque no tenemos todo esto hecho y va a haber una mesa de adultos tomando decisiones y menos va a ayudar esto si las generaciones no le apuestan a este sistema y siguen haciendo su vida al margen de lo público. Sí. Bueno, además de hablar de estas reacciones a la encuesta, queríamos hablar un poquito acerca de diferentes formas de medir la intención de voto, el reconocimiento, la opinión de las personas, etcétera. Sobre todo porque entre las reacciones de las encuestas, como bien mencionaste, hay candidatos diciendo que son falsas, incluso hasta hubo una denuncia penal, entiendo, ¿no? De alguien que está diciendo que prensa libre, falsedad material y no sé qué. Sí, ese señor creo que hay que tomarlo con que un estado etílico, ¿verdad? Ya sabemos la gentuza de FCN, ¿verdad? Seguramente ahí está en una borra. Yo voy a poner una denuncia, ¡pa! No te atreves a poner la denuncia. Sí, me atrevo. Pero existe la reacción, digamos, y hay gente que dice, no, pero es mentira y que la ficha técnica está mal y que lo que sea, que la pagaron. Hablemos de encuestas y trackings y formas de medir la opinión pública y qué tanta confianza tiene
definitivamente tiene un efecto sobre la forma en que se comporta la gente, en especial si estamos viendo que no hay nadie que se lleve la esperanza de la gente, ¿verdad? No hay nadie que se lleve los sueños. Entonces la lógica detrás es como, bueno, ¿a qué le apuesto, verdad? ¿Dónde pierdo menos? ¿Quién tiene la capacidad de ganarle a quién, verdad? Digamos, si estamos manejando una lógica de antivoto, el resultado de una encuesta sí tiene un impacto alto sobre la forma en que la gente quiere votar. Así que cualquiera de los dos, ¿quién quiere empezar? Bueno, yo sí le veo mucho valor al tema de las encuestas. De hecho, creo que en Guatemala está esta cultura de no tener esta... menospreciar un poco la necesidad de medir las cosas, de hacer un análisis con datos, lo que tú decís, Javier, o sea, los datos en mano son creo que lo que nos empoderan un montón, ya sea a tomar decisiones o a generarnos un criterio, ¿verdad?, que esté respaldado, pero eso no existe, o sea, eso es muy, muy extraño verlo en Guatemala. Entonces entiendo la desconfianza de las encuestas, porque evidentemente dentro del proceso electoral todo es desconfianza, ¿verdad? Es como el discurso del fraude electoral, o sea, siempre es como fraude, ¿no? Ahora sí es fraude, pero no, o sea, pero en años pasados, o sea, cuando el candidato perdedor alega fraude, no tiene sustancia. Exacto, muy responsable. Pero volviendo al tema de las encuestas, lo veo un poco igual, o sea, la reacción de Villacorta se me hace como muy berrinche de como yo no voy ganando, entonces la encuesta es falsa. Si yo estuviera en los primeros 3 lugares, entonces sí ya le creo, ¿verdad? Pero creo que existe, o sea, es interesante, sería muy interesante que las personas que en algún momento sientan desconfianza o tal vez duden de la veracidad de una encuesta, busquen un poco más de información de qué hay detrás de estos procesos, porque creo que sí hay trabajo importante, o sea, de recolección de datos, de ir al campo, que necesita ser valorado de la forma adecuada. O sea, yo sí le doy yo entiendo la necesidad de las encuestas, ¿verdad? Y entiendo que no todas las encuestas son fiables, o que no todas las encuestas tienen el mismo nivel de precisión que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero en la encuesta que sale publicada en Prensa Libre, de hecho, es como que de las más realistas, las más cercanas al escenario real que podemos encontrar, y creo que también hay que prestarle mucha atención a la ficha técnica. En Plaza, hace como 2 semanas, hicimos un pequeño space con Carlos Mendoza, que es súper pilas en datos. Amigo de este podcast. Sí, saludos a Carlos. Sí. Nos regaló Fans de las Carlos Mendoza. Genial. De Carlos Mendoza. Fan de los datos, Carlos, y muy, muy pilas para manejarlos. Y también otro analista de Así Es, ¿verdad? Pablo Pira, que nos explicaron toda la ciencia que hay detrás de una encuesta, y creo que después de conversar sobre eso, tú te quedas con la sensación de que sí, o sea, hay información importante en las encuestas, y me gusta como análisis que ustedes han ido haciendo de hacerlo por partes, porque creo que no solo es como quién va en primer lugar y quién va en segundo y esa es la encuesta, sino que porcentajes que son importantes, y que tal vez la gente no analiza con tanta profundidad. Pero yo creo que sí, hace falta, o sea, entiendo la desconfianza porque estamos en un país donde hay que desconfiar de todo, ¿verdad? Pero creo que tiene mucho que ver con la desinformación que hay alrededor de estos procesos, ¿verdad? Y también que en el contexto electoral los candidatos también manipulan mucho estas herramientas de información como las encuestas, y producen sus propias encuestas para falsear un poco la información, pensando que la gente se deja influenciar y que va a votar por el que va ganando, ¿verdad? Pero nos explicaban estos expertos que no hay evidencia científica de que la gente vote por el que va ganando. O sea, eso es como que nos lo dicen mucho, ¿va? La gente tiende a votar por el ganador, y por eso las encuestas influyen en la decisión de voto, y en realidad no existe evidencia de eso. Es como un decir, como algo que decimos muy fácil, pero que todavía no está comprobado. Pero lo entiendo desde lo que tú decís. En el antivoto creo que sí tiene una influencia pues importante, va. Y hablando de Carlos Mendoza, él también publicó hace poco en Twitter que una de las cosas que también desprueba esta encuesta es la famosa
casilla superior derecha, ¿no? Ay, que hasta exacto, reservan su lugar en el Tribunal Supremo Electoral. Este año hasta pusieron unas sillas encadenadas. Contrataron gente. Para poder estar Vamos. ahí de primero y pedir la casilla superior derecha. Y luego no son capaces de hacer una campaña de marketing digital competente. Es que es Exacto. el bananerismo. Vamos Pero sí, al final, esta encuesta de Prensa Libre que fue hecha con una papeleta simulada, o sea, en persona se le dio una papeleta simulada a la gente, haga su marca y vote en esta simulación de elección. Y el candidato que iba en la esquina superior derecha no tuvo ninguna ventaja, o sea, los resultados no son como la gente, como para... Sí. ¿Quién es el de encadenar tus la... tías. ¿Quién es el que iba en esa esquina? Ahorita se me escapa, pero Sí. no fue uno de los punteros al Sí, final. Ajá. A mí me parece que, primero, hay que saber desmalezar. Hay encuestas falsas y sondeos Sí. y trackings falsos y hay Sí. verdaderos, ¿verdad? Cuando digo Sí. verdaderos me refiero a que sí se hizo metodológicamente algo y lo respalda Sí. alguna firma. Eso es lo Exacto. primero. Hay que buscar la ficha técnica, como decía Kim. Exacto. Hay que buscar, tienen algunas ya código QR o links al website que te valida que lo que estás viendo, hay un respaldo más allá de que te llegó un chat de WhatsApp. Eso es número uno. Número dos, separemos lo que son trackings y lo que son sondeos de lo que son encuestas, ¿verdad? Este país tiene todavía algunas condiciones que hacen que algunas metodologías más modernas no tengan un track record, no se hayan sido testadas en ciclos electorales. Ahora lo que de momento podemos guiarnos como los instrumentos más fiables son que tenga un valor probabilístico el tamaño de la muestra, que la composición del padrón esté reflejada en no solo demográficamente, sino también que se trate de ponderar, por ejemplo, los que realmente sí llegan a votar más allá de la composición del padrón, y que sea cara a cara porque refleja algunos bolsones de voto rurales que no te pueden reflejar metodologías digitales, por ejemplo. Eso sería uno. Dos, yo creo que también tienen cierto valor los trackings si están bien hechos porque aunque tengan estos sesgos hacia lugares que tienen acceso digital y cobertura digital o conexión o acceso a medios, etcétera, sí te puede decir un poco la tendencia. Sí son data points que te sirven en el análisis para saber qué candidato está creciendo, por ejemplo, cuál va para abajo, cuál está estancado. Es bien importante. Y lo otro es, como decía Kim, también me parece, grábenselo, no es nada más cuánto lleva, sino hay que ver cuánto tiene para crecer. Yo creo que algunas de las cosas que hacían anticipar una campaña difícil para Suri y para Sandra era precisamente que ellas son virtualmente conocidas por casi todos. Suri tiene todavía un bolsón ahí en el cual puede crecer. Sandra es casi completamente conocida. Imagínense lo caro que es que alguien que tiene una percepción sobre cierto candidato la cambie. O sea, es dificilísimo. tu chance es que no te conozcan ni que llegue la información y tú como un canvas en blanco te pueda seducir lo que te está diciendo el candidato. Si ya lo conoces y ya tienes una opinión negativa, es muy difícil que eso cambie. Entonces, ahí es donde se vuelve relevante el tema de los que van, número uno, o sea, el fenómeno Pineda es impresionante, casi redondeando mitad de la gente y redondeando otra vez, la mitad le vota. Eso es un espectáculo. Y lo otro es Mulet. Mulet, a pesar de que su crecimiento es muchísimo menos explosivo y no es un fenómeno como Pineda, tiene un bolsón de crecimiento que lo que ahora necesita él es tiempo para alcanzar a alguien como Sandra para pasarla, si todo le sigue yendo bien y sigue creciendo al ritmo en el que está, entre positivos y negativos. Sí, y algo de lo que mencionabas al principio, que decías, hay que fijarse en la muestra y el modelo probabilístico, etcétera. Algo que nos ha dejado clarísimo las reacciones de esta encuesta es la carencia de conocimiento estadístico o la carencia de nuestro sistema educativo, porque ese hecho de que haya gente protestando por el tamaño de la muestra deja en total evidencia que todavía no se comprende o no hay una comprensión total de cómo funcionan esos modelos probabilísticos. Pero no crees que más que estoy de acuerdo contigo, obviamente somos ignorantes estadísticamente, eso estoy de acuerdo y de hecho lo hablábamos con vos la otra vez en el podcast con Gustavo, que sería muy interesante que la gente tuviera un conocimiento estadístico en años formativos, ¿verdad? Que no se espera llegar a una especialización o que se llegue a años superiores. Pero dicho esto, a mí me parece también que todo este tema de las encuestas, que si es falsa, que yo no la creo y en vía corta, por eso me parece un gran perdedor cuando a él se le presupone muchísima más formación, conocimiento y tablas y madera, es
que somos un país profundamente traumatizado y vemos conspiraciones a la vuelta de la esquina. O sea, y por eso este punto es importante para mí, ¿verdad? Porque obviamente vivimos en un país también de conspiradores. Sí, es cierto. Claro. Hay muchas cosas que suceden a la sombra y de lo que no nos enteramos y tenemos una noción que sucede. Es como antes de la CICIG y que supiéramos todos esos casos de corrupción, presuponíamos que estaban ahí. Intuimos ahí que hay una mano peluda y grandes componendas, pero es falso. Es falso creer que hay grupos que están perfectamente coordinados y que hacen aquellas jugadas de carambola, aquellos analistas que te salen, sí, es que este es un globito que tiró el CACIF porque Pineda realmente es un caballo negro, porque su escenario realmente es que lleguen a segunda vuelta Mulet, porque Mulet verdadero es su no sé qué, y lo de Suri era una jugada para entretenerlos en lo que Mulet... Mano, esas explicaciones que son tan recombolescas son ridículas y son de malos analistas. No está tan diseñado, sí. No, y es de gente que tiene ideas preconcebidas y son incapaces de desembarazarse de sus ideas preconcebidas. O sea, eso sí no les puedes negar consistencia, ¿verdad? O sea, opinan lo mismo el lunes que el viernes, sin importar lo que pasó en medio en la semana, ¿verdad? O sea, son personas incapaces realmente de ver la data, analizar y tirarte algo. Tienen una narrativa y simplemente se ciñen a ella. Sí, creo que también tiene mucho que ver con la desinformación. O sea, lo que tú decís, hay gente que no se desliga de sus ideas, pero tampoco se informa como para ir transformándolas o cuestionarse a sí mismos. Es que no les preocupa, tiene una narrativa ya y esa es la que te empuja. Exacto. Sí. Yo iba a aportar unas notas que tomé de esta conversación que les digo, de estos dos expertos superpilas que nos hablaron un poco de estas alertas que tenemos que tener en la mente como lectores de periódicos, ¿verdad? Y también que nos llegan encuestas por WhatsApp como para tener a la mano algunos tips para identificar cuando una encuesta es más o menos fiable o ya de entrada descartarla. Entonces, no sé si puedo... Sí, por favor. Va. Bueno, decían estos, nos decía Carlos y Juan Pablo, que tenemos que fijarnos mucho en que tenga esta firma de una casa encuestadora, ¿verdad? Ya con eso, y parece algo básico, ¿verdad? Pero si nos ponemos a revisar bien, y no vemos una firma o quién responde por la información que nos están dando, ya deberíamos como que tomarlo como una red flag, exacto, y la encuesta descartarla. Lo de la ficha técnica que decíamos, a veces las encuestas no nos desglosan las preguntas que hicieron a las personas y las preguntas son claves porque a veces de repente sí fueron al campo, exacto, sí. La forma en la que te están preguntando ya casi que te están sugiriendo la respuesta, entonces si son ambiguas o si son sugerentes, tenés que desconfiar de los resultados porque obviamente son sesgados, ¿verdad? El tamaño de la muestra, lo que tú decías, ¿verdad? No necesitamos que sean millones las personas encuestadas porque precisamente es una muestra, ¿verdad? De eso se trata, pero sí tiene que ser representativa y tiene que haber un criterio de cómo la eligieron y tenemos que y que lo describan. Exacto, que lo describa, que sean transparentes con la información. Solo ahí quiero hacer una pequeña nota al pie, aprovechando. En ese punto, la de Prodatos que se publicó en Prensa Libre sí te desglosa cómo está compuesta la muestra. Te dice cuánta gente es rural, cuánta gente es metropolitana y cuánta gente es urbano-rural, digamos. Te dice cuántas de las personas encuestadas son mujeres, cuántos hombres, etcétera. Bueno, proporciones, tal vez no cuántas. Pero te describe muy bien cómo se seleccionó la muestra y qué preguntas hacían. Pero sigamos adelante. Y también recordar que las encuestas son como una fotografía del momento en que se realizó. Y de repente estamos viendo los resultados un mes después o 2 semanas después. Entonces sí tener mucho en cuenta que Guatemala es un país bien variable y que los fenómenos que están ocurriendo alrededor evidentemente van a alterar los resultados que en algún momento pudimos ver en una encuesta, ¿verdad? De repente la encuesta no es que fuera falsa, sino que se realizó en otro momento al inicio del proceso electoral. Hay un evento, pasó a medio camino. Exacto, y puede entonces también la fecha, ¿verdad? En que se realizó y se recolectó. Eso, básicamente. Y esa fue otra de las reacciones ridículas que observamos también en estas semanas, que hubo quienes se pusieron a comparar las primeras encuestas del 2019 con los resultados, diciendo, ay, sí, la primera encuesta decía que iba a ganar no sé quién, y no ganó. Y es como, bueno, sí, naturalmente no, las encuestas no te están diciendo quién va a ganar necesariamente, sino te están dando, como una fotografía del momento. Exactamente. Lastimosamente aquí tenemos pocos data points, ¿verdad? O sea, el tema de la intención de voto para alcalde, la intención de voto para diputados, es una cosa bien difícil también de medir, ¿verdad? O sea, generalmente no se hace. A mí me hubiera gustado que viéramos
en esta encuesta un poco más de profundidad. Creo que se podría haber hecho, por lo menos a nivel de diputados de lista nacional, creo que habría podido ser congruente con la metodología que estaban tirando. O sea, y habría sido muy, muy interesante para que empezáramos a tener una idea de la composición de ese Congreso. Estas discusiones que estamos teniendo las han tenido otras sociedades en otro momento, ¿verdad? Yo me recuerdo en algún momento que se discutía en Francia, por ejemplo, si había o no había que tener encuestas con aquel fenómeno que era en su momento Mitterrand, políticamente, ¿verdad? Porque Mitterrand les ganaba y la izquierda no ganaba en Francia. ¿Y qué está pasando? Y ahora estamos en un momento... por eso a mí me aterra esto, ¿verdad? Para los que son fans de los datos, se recordarán obviamente la revolución que era 538 en su momento, este metodólogo gringo Nate Silver, y después todos sus hijos, que por cierto se lo están comiendo a pedazos y lo salen después a improbar sus métodos y tienen mejores modelos que los que él tenía, pero básicamente en Estados Unidos, que todo se hace espectáculo, que hay una industria alrededor de cualquier cosa de interés, la política está sobremedida, ¿verdad? Entonces puedes ver ahí el montón de casas encuestadoras ponderadas por su fiabilidad, modelos que además te incorporan comportamiento histórico de cada uno de los distritos. O sea, a pesar de que la encuesta dice esto, han habido sorpresas en el pasado, el comportamiento ha sido este. Entonces, ¿qué significa eso? Ojalá algún día tengamos acceso a esa cantidad de datos en Guatemala. Y lo otro es, a las personas que están haciendo política, pónganle atención precisamente a la encuesta y entiendan al electorado. O sea, creo que es bien interesante. Está bien si te vas a tirar a la arena política de forma independiente porque es altruista, te organizaste con unos cuates, vas a hacer desde un grupito, ya no digamos hacer un partido, pero piensa en el electorado. O sea, a la hora, esta información que te está dando, analiza los fenómenos de marketing político último, analiza los discursos y cuáles son las partes que le funcionan a los candidatos y utiliza esa data para hacer campañas relevantes y efectivas. A mí me gustaría en el futuro, en el próximo ciclo electoral, ver partidos, no solo que sé que los están haciendo gente bien intencionada, que tiene la formación, es fiable, sino que además se preocupen por ganar y se preocupen de ganar porque están poniéndole una atención a cómo puedo en medio de esto maximizar mis chances electorales, porque tienes que competir con esto, tienes que competir con la política vieja, tienes que competir con el populista del TikTok, tienes que competir con estas cosas y así tienes que tratar de plantearte ganar, o si no, quedémonos cruzados de brazos esperando que todo nos pase encima, ¿verdad? Sí, yo coincido que entre más encuestas bien hechas, mejor sería. O sea, de verdad, tanto para gente que nos dedicamos a analizar o a hacer, a examinar cómo van las diferentes tendencias, como para de los mismos participantes del proceso electoral. Esa era la reacción madura. Digamos, decir, ok, tomo esta información, la voy a analizar y voy a reconfigurar mi estrategia para responderle mejor al electorado. En vez de ponerse a negar los resultados, a deslegitimar a las casas encuestadoras y a los medios de comunicación. Y sí, definitivamente lo ideal sería que hubiera otras casas encuestadoras que hicieran encuestas similares a estas para que podamos tener más información y por lo tanto saber mejor cómo manejar esto. Yo sé que hoy no es cultural el programa, pero sí quiero hacer una recomendación. Hay una pequeña novelita de Isaac Asimov que se llama The Franchise en inglés, en español no sé cómo la traducen, no sé si la traducen como La Franquicia, pero habla justamente pues, desde la ciencia ficción sobre este fenómeno estadístico. Y sobre cómo esos modelos predictivos se pueden ir extrapolando. En ese escenario de ciencia ficción es un abuelo que le habla a su nieta y le cuenta cómo antes sí cada uno votaba, digamos, y mientras esperaban a que hubieran los resultados había gente que hacía modelos predictivos y cuando se fueron dando cuenta que el modelo predictivo te daba exactamente el mismo resultado que contar los votos, se fue reduciendo la cantidad de votantes hasta que finalmente en esa fantasía, digamos, de Asimov, uno era el votante, ¿no? El votante representativo y esa era la persona que votaba y ese era pues el candidato que quedaba ganador. Pero ahí te lo explica de una forma pues narrada, bonita, etcétera, cómo se puede ir generando muestras representativas para poder predecir un resultado. Pero ojo, ¿verdad? Otra vez, en Guatemala es divertido, ¿verdad? Porque sobre todo para los que estamos aquí haciendo el podcast, como para los que seguramente lo están oyendo, convivimos al mismo tiempo convivir en este estado premoderno, con toda la información y las posibilidades que te da que estás viendo que sucede en otras latitudes del mundo. ¿A qué voy con eso? Y provocado un poco por lo que estabas diciendo, Lucy, de esa novela de Asimov, que no la conozco, está el tema que
el paradigma de las elecciones y de poner a la gente a votar y todo es un paradigma liberal que viene de la Ilustración y que está basado en que la libertad, le das a la gente información, toma la información y toma una decisión racional, tratas de mitigar los mecanismos parademocráticos, la política transaccional y que simplemente sea un tema de ideas y de propuestas y no sé qué. Eso no se cumple del todo. Eso ya lo sabemos porque y eso lo sabemos después de Rousseau, que ya lo mandamos a engavetarse, aunque muchos todavía tienen un paradigma rousseauiano ahora, pero ya sabemos hoy en día que somos más emocionales que racionales. Y todavía tenemos una vuelta de tuerca porque la inteligencia artificial va a venir a comerse también lo político. O sea, nosotros todavía creemos que estamos tal vez sujetos de las emociones y las tomamos con base en ello, los mejor informados. Creo que Mercedes Bautista hizo de nuestro equipo una cápsula muy buena alrededor de la emocionalidad en el voto. Pero imagínense después que te puedan microsegmentar, que ya se puede hacer con las técnicas actuales en redes sociales, y después de eso puedan manipularte con información generada por inteligencia artificial para que tú votes por A, por B o por C de acuerdo a las personas que diseñan precisamente eso. O sea, son escenarios aterradores pero reales. ¿Dónde están las fronteras de esa democracia y cuál es el paradigma filosófico al cual nos podemos asir para seguir pensando que estamos viviendo en un mundo donde el poder está en el votante, en la gente y no en los que dominan estas técnicas? Distopía. Ahí estamos conspirando. No, es que esos son los debates en otros lados del mundo. Aquí todavía estamos con que, ¿será que las encuestas son científicas o no, verdad? O sea, es un debate de hace décadas en otros lados. Pero ojo con eso, porque por eso digo, convivimos al mismo tiempo con esta realidad premoderna, con eso que sí está sucediendo en otros lados del mundo. De esto de la inteligencia artificial hay que hacer un podcast. Tenemos un episodio, pero quizá quedó muy técnico y elevado. Vamos a hacer más filosófico. más sobre todo ese panorama que se viene. Así que bueno, reflexiones finales. ¿Qué más vieron? ¿Algo más que querían decir acerca de este tema? Las reacciones a las encuestas o las encuestas, trackings, etcétera, sondeos como método para armar al votante de información. Bueno, yo tal vez voy a rescatarlo de la alcaldía. Creo que la alcaldía de Guatemala hay que ponerle un ojo. Uno ya da por sentado. Algunos nunca han vivido bajo otro régimen que no sea el régimen del arzoísmo, el unionismo. Pero creo que están pasando cosas en este momento que habría que ponerle un ojo. Verdaderamente creo que hay una oportunidad en este caso de desplazar al unionismo. Ya vienen las lluvias, hay que ver cómo se comporta el tráfico, cómo se comportan los drenajes, porque ya no da para tapar las miserias de la administración edil en este momento. Entonces creo que además del ojo que le ponemos a la presidencia, al Congreso, que es un epicentro de poder enorme, que generalmente los votantes lo ponen en segundo lugar, ya no demos por descontado que va a ganar el unionismo. Puede que sí les alcance, pero cada vez es más difícil, cada vez las denuncias de prácticas parapolíticas salen y trascienden, la fiscalización creo que estuvo más clara en este ciclo electoral y encima van a ser elecciones en medio de periodo y época lluviosa y simplemente no da ni el tráfico, ni el manejo de la basura, ni da el manejo de los drenajes y el agua. ¿Sí? No, yo de hecho no creo que continúe el unionismo. O sea, yo sí creo que es... ¿Te la juegas de una vez? Sí, yo podría apostarlo ahorita. Ahí está puesta. No, yo creo que yo veo mucho cansancio de la gente. O sea, yo creo que ya hubo mucho tiempo de pasividad desde los votantes de la ciudad y creo que algo que sí fue bastante, o sea, que es bastante grotesco es el tema de los agujeros, o sea, ese nivel de desinterés de la administración de prever una ciudad segura, o sea, yo creo que eso ya es otro nivel, ya escala mucho a algo que indigna, molesta y es incluso ofensivo, ¿verdad? O sea, yo quisiera... yo lo veo así y también creo que Quiñones no es Arzu, entonces creo que es un tieso, no tiene la misma, el carisma, por así decirlo, para mantener lo que en su momento Arzu pues sí tomó años en construir. Y creo que quisiera que pasara lo mismo, yo soy de Villanueva, entonces quisiera que pasara un poco lo mismo que se replicara en Villanueva, pero ahí sí es un fenómeno totalmente diferente porque hay mucha apatía y el villanuevano generalmente se concentra más en sobrevivir que en ver a sus políticos o fiscalizar. De hecho, pero ahí no hay un oficialismo tan fuerte, ¿verdad? No, de hecho Gramajo es detestado, ¿verdad? Y lo que sucedió también, repito, el tema de los agujeros fue totalmente abrumador, o sea, es horrible. Entonces creo que sí fue un golpe fuerte, pero tampoco hay liderazgos que estén tomando esa oportunidad y este momento como para posicionarse. Creo que hay
ahí es otro tema, ¿va? Pero sí, creo que yo creería que no es tan seguro. Lástima que no hay encuestas sobre eso, ¿verdad? Por ahí circulan algunas, sí, y creo que las vamos a ver. Pero sería sí hay algunos buenísimo. data points ahí estamos tratando de tener mejor claridad, pero ¿Con a que medida no? que sean públicas, la verdad es que no las podemos sacar algunas de las mediciones que sí nos han llegado, pero a medida que vaya aclarándose, creo que sí, alguna medición pública buena y merecedora de que la comentemos en Tangente va a haber. Okay. Y yo quería también hablar brevemente sobre otro pedazo de información importante que sale en la encuesta, que es sobre las preocupaciones ciudadanas. Y a mí me llamó la atención cómo la preocupación ciudadana más alta es los ingresos, ¿no? El dinero no me alcanza, pero el desempleo es relativamente baja. Eso quiere decir... Pero eso ha sido históricamente así en Guatemala. Eso quiere decir que la gente no es que no encuentre empleo o que no se puedan emplear a sí mismos. Ajá, y eso coincide con otras mediciones que han dicho como que, sí, yo recuerdo había una que preguntaba a toda América Latina cuál es su trabajo de sus sueños o algo así, o cuál es su trabajo ideal. Y en Guatemala salía emprendedor. Y bueno, sí, naturalmente, si no hay empleo, pues no te queda de otra, ¿no? Pero me llama la atención eso, el hecho de que la gente, el dinero no le alcanza y a pesar de eso tiene que ver cómo le hace para salir por sus propias pistolas, pero eso luego se traslada a otras áreas de la vida. Decir, me desentiendo de la política porque yo tengo que hacerlo por mi cuenta. No solo eso, sino romantizarlo, no les ofende eso. Está este portalito que alguna vez cuando sale Plaza Pública y otros medios independientes trató de ponerse y era como, vamos a tener la visión de la derecha de lo mismo que está haciendo Plaza Pública, y nunca hicieron un medio congruente y pegan patadas y espinillas cuando alguien hace un producto interesante, ¿verdad? Saludos, ya sabe el mico el que estoy hablando, y romantizan y salen, somos un país de emprendedores. Vergüenza les debería dar que aquí el sector formal es el 30% de la economía, 70% son autoempleados, tenemos el boost de las remesas, que sin eso simplemente este país ya hubiera estallado la olla de presión que es. Es una vergüenza estar romantizando eso, o sea, la gente lo hace en este caso por necesidad y después las estadísticas dicen que esos emprendimientos, 4 de cada 5 fracasan en los primeros 18 meses. Entonces, al contrario, o sea, aquí... Sí, qué bueno que somos echados para adelante, salen los paisanos, se vuelven muy productivos en el norte, o sea, el guatemalteco es apreciada su mano de obra, tanto los que son calificados como los que van simplemente de obreros manuales, por su ética de trabajo, por su capacidad, las oportunidades que no ven aquí, pero eso de romantizar la precarización y eso me provoca mucho asco. Es como que digas, sí, sintámonos orgullosos de nuestros tiburones, pero luego los tires a un río de agua dulce, pues, o sea, realmente el ambiente que estás generando alrededor de este carácter de emprendedor que tanto se admira, ese no es el ambiente idóneo. Pero a lo que iba es que, como la gente está acostumbrada a salir por sus propias pistolas y decir, yo no encuentro empleo, yo me autoempleo, yo veo cómo le hago y salgo adelante, eso mismo le ha hecho desentenderse un montón de la política, de buscar las propuestas, de exigirle al político, porque si en lo que me pongo a exigir, mejor resuelvo yo. Estás acostumbrada a sobrevivir, lo normalizas y le das para adelante y no exigís. Y entonces luego te pones a pensar, quizá esto es lo que me merezco, ¿no? Decís, el famoso dicho, cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Pero yo me atrevo a decir que Guatemala no se merece esto. O sea, simplemente tenemos un complejo de pensar como que, bueno, sí, quizá esto es lo que me merezco porque así ha sido siempre. O es normal. Es normal tener carreteras con hoyos, es normal. Y encima te culpas, ¿verdad? Es normal que haya inundaciones y encima es culpa de nosotros porque nosotros tiramos la basura en los desagües. Por favor, o sea, ni es normal ni te lo mereces. O sea, te mereces un gobierno que sí te dé obra pública de calidad. Última tangente que creo que también es a tenor de esto que hemos normalizado. La esquizofrenia de nuestro sistema político nos lleva a esos matrimonios que vemos electorales que son bien curiosos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Pineda. O sea, uno mira el discurso antisistema de Pineda, que sí, que en contra, que en Erguate, que los abusos, que los monopolios. ¿Quién era el candidato de Prosperidad Ciudadana antes de Pineda? Era Maluf. Sí. Con un discurso de que Guatemala no se detiene, que vamos con un crecimiento asombroso y nos parece lo más normal, ¿verdad? O sea, ahí hay algo que el dueño del partido simplemente vio que era más efectivo como candidato y lo que está proponiendo. Los partidos políticos son me estaban contando de este partido Viva, por ejemplo, ¿verdad? O sea, tenías en sucesivos discursos del presidencial Armando Castillo
hablando precisamente de los valores conservadores y de la empresa privada en este país, porque es el sostén y Guatemala no se detiene porque son parte de la alianza oficialista al fin de cuentas y no sé qué y todo. Y después tenías a Portillo, ¿verdad? Que los derechos de los trabajadores, las causas, y todos así les parecía de lo más normal y todos viendo y aplaudiendo los discursos. Es una esquizofrenia total, completamente. Así no es que, normal tampoco, mucha. Esa cosa no está bien. Así que bueno, ya lo saben, no caigan en la esquizofrenia, no caigan en la desinformación. Aquí lo equipamos con información y análisis. Síganos y suscríbase a nuestros canales. Es siempre un gusto acompañarles en donde nos esté escuchando, en el tráfico, preparando la comida, trapeando el piso, se vale. También, no sé, donde nos escuche, es un gusto acompañarle y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Javier. Gracias, Kimberly. Gracias, Kim. Y bienvenidísima. No, gracias. Es un gusto contar contigo. Y bueno, hasta la próxima. Chao.